anterior clase hice un recuento de donde dejamos la teoría general del delito hasta el ciclo anterior. Así que lo que nos corresponde ahora es retomar desde la tercera causa de justificación. Ustedes recordarán que en la antijuridicidad trabajábamos lo formal y material, es decir, en la antijuridicidad como tercera categoría dogmática teníamos dos momentos: la formal, que se manifestaba con un signo más o positivo, y la material, que se manifestaba con un signo menos o de descarte. ¿Qué quería decir esto? Que la antijuridicidad formal era la lesión o la puesta en peligro de determinado bien jurídico. Solo luego de confirmar esto debíamos llegar a la antijuridicidad material, y esta era descartar, es decir, determinar que no exista causa de justificación. Las causas de justificación por principio de legalidad están previstas en el artículo, si mal no recuerdo, 30, tenemos por ahí, y me colabora al final. Dale, 30, aquí tiene. Dale, por favor, 30. A ver, artículo 30. Causa de exclusión de la antijuridicidad. No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legitimación. ¿Hay más? Sí. Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal debidamente comprobado. A partir del artículo 30 del COI existen un total de 4 causas de justificación. Esto conectado directamente con el principio de legalidad, que decía el principio de legalidad: solo aquello que está recogido expresamente en la norma penal es aquello que puede ser aplicable. Entonces, 4 causas existen: legítima defensa, estado de necesidad, orden legítima y expresa de autoridad competente y finalmente cumplimiento de un deber legal. ¿Cuáles han sido clásicamente o tradicionalmente las causas de justificación desde siempre? Claro, legítima defensa, estado de necesidad y orden legítima y expresa de autoridad competente. Sin embargo, esta suerte de cumplimiento de un deber legal, aunque es reconocida en un sinnúmero de códigos penales, en Ecuador llega a razón de determinado escenario o a razón de determinada reclamación de ciertos colectivos. ¿Cuáles son estos? Recuerdan que yo utilizaba la palabra VIP. ¿Por qué utilizaba la palabra VIP? Porque esta causa de justificación denominada cumplimiento de un deber legal no es aplicable a todos y todas. No es aplicable a todos y todas, sino al contrario, está destinado exclusivamente para el siguiente grupo de personas, o funcionarios para ser preciso: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en todos sus niveles, en todos sus espacios, terrestre, aéreo y marítimo. Y tercero, está destinado al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Agreguen un cuarto: a las entidades de seguridad complementaria. Repito, estamos en la tercera causa de justificación dentro de la antijuridicidad material. Esto es el cumplimiento de un deber legal. A diferencia de las anteriores causas de justificación, la legítima defensa y el estado de necesidad era aplicable absolutamente a cualquier persona. ¿Está claro esto? El cumplimiento de un deber legal no es así. Está seleccionado o destinado exclusivamente a este 4 grupos de funcionarios, 4 estamentos estatales: Policía, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario y por último las entidades de seguridad complementarias del Estado. Explico esto y le doy un contexto histórico, si ustedes permiten.
Ustedes escucharon en su momento que en el país se generaba un reclamo a nivel de la Policía Nacional diciendo no tenemos garantías. ¿Escucharon esto alguna vez? Si es que finalmente nosotros disparamos, nosotros nos vamos a la cárcel. No tenemos condiciones para poder enfrentar la criminalidad porque a nosotros es a los que nos van a acusar al día siguiente por haber enfrentado a la delincuencia. ¿Escucharon este discurso alguna vez en nuestro diario vivir a lo largo de la sociedad ecuatoriana? ¿Qué pasa entonces? La policía comienza a reclamar y dice, no podemos actuar. Nosotros no tenemos condiciones según el Código Penal para poder, Código Orgánico Integral Penal, para efectos de poder sentirnos tutelados, respaldados. Y es el preciso momento en el que comienza a impulsarse la reforma al Código Orgánico Integral Penal y agrega el 30.1 y el 30.2. Porque si vemos esto históricamente, desde el origen del Código Orgánico Integral Penal no había un 30.1 y no había un 30.2. Había legítima defensa, estado de necesidad y una legítima y expresa autoridad competente. Fin de la historia. Pero tras la exigencia reiterada, principalmente de la Policía Nacional, se establece una intención legislativa de decir cómo le damos protección a la Policía Nacional, pensando que las actuales figuras o las tradicionales figuras no surtían efectos. Veamos si era tal. Voy al caso. Fue con un agente de la Policía Nacional que está con un arma de fuego autorizada, asignada a este agente, que está en un proceso de vigilancia alrededor de un mercado de la ciudad. Vamos a colocarnos en el mercado Feria Libre, un centro de comercio absolutamente amplio. En su momento observa a una persona que está siendo sometida con un arma blanca y que está siendo 2, 3 veces apuñalada en su costado. Él se acerca, grita alto, la persona no respeta y está próximo a asestarle la puñalada a esta persona en el cuello. ¿Está claro? El policía se acerca y le dispara a la altura del tórax para abajo, si ustedes quieren, a la altura del tórax inferior, cerca de los glúteos, cerca de las extremidades inferiores. Consecuentemente, la persona cae al piso y a consecuencia de aquel disparo, esta persona es diagnosticado, determinado una incapacidad de 200 días por el compromiso de muchos nervios, el compromiso de su columna y demás. ¿Hay alguna causa de justificación ahí? ¿Cuál? Con las que estudiamos hasta el anterior ciclo. Tengan la bondad. ¿Cuáles estudiamos al anterior ciclo? Las dos. Legítima defensa y estado de necesidad. ¿Cuál es la palabra clave en legítima defensa? Agresión. Y en esto, emergencia o situación de urgencia. Cualquiera de los dos. ¿Qué había en ese momento? Una agresión, obvio. Están acuchillando. ¿Hay legítima defensa de terceros? Sí. ¿Creen que calce legítima defensa en caso de policía? Veamos. Agresión actual e ilegítima. ¿Qué justificación tenía para estarle acuchillando una persona a otra en pleno mercado Feria Libre? No tiene ninguna justificación y era una agresión actual. Ni siquiera inminente, era actual, estaba ocurriendo. ¿Ok? Segundo, necesidad racional de la defensa. ¿Había necesidad de defender el bien jurídico, vida o integridad de esa persona? Obvio. ¿Qué medios disponía el agente de policía para poder repeler la agresión que existía? Tenía un arma de fuego, no tenía nada más. Ok, entonces, el único medio a utilizar. Tercero, ¿cómo lo utilizó? De una manera que sirva finalmente para repeler el ataque. ¿Le disparó a la cabeza? No. ¿Le disparó a la altura de su tórax para que la persona se muera del disparo a la altura del corazón? No, le disparó a la altura de la cintura para abajo para generar una inmovilización o una merma de la fuerza que permita que no le acuchille. Listo. Tercero, falta de provocación suficiente. ¿Y la víctima ha provocado algún tipo de escenario de agresión o de una u otra forma? ¿Calza o no calza? ¿Para qué necesitan la reforma? Si tranquilamente, con el caso que acabo de colocar sobre la mesa, es sencillamente una legítima defensa de terceros, realizada por un policía. Cambie el ejemplo, digamos que no era un policía, sino era cualquiera de nosotros con un bate de béisbol y lo que hacemos es golpear en la cabeza a la persona para generar de que deje de acuchillarle a la otra. Es la misma legítima defensa de terceros. En otras palabras,
las figuras clásicas eran suficientes para poder resolver los conflictos de atención de terceros o atención propia en situaciones de agresión o en situaciones de estado de necesidad. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasó? Había un incorrecto discurso y un incorrecto entendimiento del alcance de las dos figuras jurídico-penales, y lo que hizo fue promoverse una reforma. Y esta reforma tuvo destinatario. ¿Cuáles fueron los destinatarios? Les vamos a meter una causa de justificación en el COIP para la policía, para las Fuerzas Armadas, para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario y finalmente para las entidades de seguridad complementaria. En otras palabras, vamos a escoger un grupo VIP de la sociedad al que le vamos a dar una causa de justificación para sus intervenciones. ¿Se entendió? Entonces, de ahora en adelante, cuando el caso mencione un policía, alguien de las Fuerzas Armadas, en cualquiera de sus espacios, agentes de seguridad penitenciaria o entidades de seguridad complementaria, y tenga algo que ver con causa de justificación, ustedes ya no pueden aplicar legítima defensa, ya no pueden aplicar estado de necesidad, no porque dogmáticamente no se pueda, porque es perfecto dogmáticamente aplicarlo, sino que por principio de legalidad, respetando la estructura de estas causas de justificación, por ser VIP, tenemos que aplicar de hoy y siempre cumplimiento de un deber legal. ¿Se entendió esto? ¿Alguien no comprendió hasta dónde llegué? Solo tengo una pregunta. ¿El tercer grupo son los guardias de la cárcel? Sí, podría decirlo así, pero es el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. ¿Por qué lo digo cuerpo? Esto lo vamos a hablar después. Porque tienen niveles, tienen jerarquías. Claro, tienen desde el ASP nivel 1 hasta el jefe de grupo, hasta el coronel del equipo, ¿me entienden? Entonces por eso hablan de grupo, no todos son iguales, cada uno tiene una suerte de distribución de roles, ¿ok? Si leyeron aquí lo de la Karina Yiwin, ¿no? En elevación, la Karina Yiwin es el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario, pues obvio. Ella es de ellos, ella no es policía, ella no es de las Fuerzas Armadas, ella es agente de seguridad penitenciaria, de este equipo es ella. Para ella fue la reforma, para ella fue. ¿Cuál es el mensaje de la reforma? Ya que ustedes piden una norma, ojo, escucharán por dónde va la idea. Ya que ustedes piden una causa de justificación, es una suerte de ida y vuelta. Les damos una causa, pero tengan la bondad, actúen, ¿ok? Este fue el mensaje del gobierno en su momento. No me acuerdo en qué época se reforma esto. Creo que es en época de Lenín Moreno, me parece. ¿Cuál es el mensaje? Si usted quiere una causa de justificación, vamos a otorgarla, pero usted actúe. No se quede. Hoy vamos a ver un video hoy día y van a darse cuenta cómo esta causa de justificación tiene sus antecedentes o tiene su momento histórico en nuestro país. Bien, ¿se entiende hasta acá? Entonces, el caso que yo puse para el examen del anterior ciclo, ¿cómo lo resolvió casi todo el curso? ¿Cómo lo resolvió? ¿Con cuál? La defensa. ¿Por qué lo resolvieron de esa manera? Dogmáticamente perfecto. ¿Por qué dogmáticamente perfecto? Porque hay los presupuestos sencillos para una legítima defensa. Pero a partir de hoy, a partir de esta clase, si vuelvo a tomar, esto es imposible, pero si vuelvo a tomar el mismo ejemplo para un examen final, ya no van a poder aplicarme legítima defensa. Insisto, no porque dogmáticamente no se pueda, se puede, por eso es que aprobaron el chico y por eso es que acepté el examen que fuera resuelto de esa manera, sino que por principio de legalidad ese policía es VIP, ese policía la causa que se le aplica es cumplimiento del deber legal. ¿Estamos claros y claras hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Teniendo en cuenta este antecedente, todos y todas se van a ubicar por favor en el artículo 30.1 del código. Vamos a dar lectura, por favor, al último. Tenga la mano al último esquina. ¿Está el COIP? Última vez que lo hace. Por favor, con código, si no, no hay clase. Venga, 30.1. ¿Tiene dónde? ¿Alguien que le pesque? Y vamos suave, ¿no? Cumplimiento del deber legal de la o del servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Vamos. El 30.1, el 30.1 y el 30.2, ambos son cumplimiento de un deber legal.
Ambos son cumplimiento de un deber legal. El 30.1 es para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. ¿Ok? El 30.2 es para el restante grupo, las entidades complementarias de seguridad ciudadana. ¿Estamos? Entonces, si voy a aplicar un 30.1 solo a estas tres entidades como tal y a sus miembros. Dele. Un segundo, sí. Eso voy al final. Eso es explicarlo al final. Sí, ya tengo presente. Pero este es el tercero. El tercero, aunque lo coloque en desorden, este es el tercero. Cumplimiento de un deber legal. ¿Ok? Venga. 30.1. Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, al amparo de su misión constitucional y legal, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Pausa. Desde el título de la causa de justificación, ustedes van a empezar a entender el contexto de esta figura. ¿Cuál es el título? ¿Cumplimiento de qué? La pregunta es, ¿cuál es el deber legal? ¿Cuál es el deber legal de la Policía Nacional? ¿Cuál es el deber legal de las Fuerzas Armadas? ¿Y cuál es el deber legal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria? ¿Ok? Repitamos otra vez, por favor. Vamos a repetir la base hasta que yo diga pausa. Todo el mundo con el código, por favor, a revisar. Dele. Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, al amparo de su misión constitucional y legal. Pausa. Hay cumplimiento de un deber legal. Existe cumplimiento de un deber legal. Se verifica que una persona cumple su deber legal cuando al amparo de sus funciones, obligaciones constitucionales o legales, ¿de quiénes? ¿Cuál es la función de la policía? ¿Cuál es la función o obligación de las Fuerzas Armadas? ¿Y cuál es el del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria? Lo que estoy colocando y explicando ahora, permítame decir, son los parámetros, son los cimientos, no son los requisitos. Los requisitos van después. Estoy explicando, si ustedes quieren, los tres pilares base para trabajar luego los requisitos. Primer pilar base de esta causa de justificación, determinar cuál es el deber legal. Vamos, por favor, que alguien me colabore acá adelante. 158 de la Constitución, por favor. Artículo 158 de la Constitución. Vamos a revisar, a partir de la norma constitucional, las funciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público. Son funciones relativas del Estado y responsabilidades de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas, sin discriminación alguna, con apego restricto al ordenamiento jurídico. Bien, a partir del artículo 158, a partir del 158 de la Constitución, ahí ustedes encuentran cuál es el deber legal que tiene la Policía Nacional, cuál es el deber legal de las Fuerzas Armadas, que es lo que acabó de ver la compañera. La Policía Nacional se encarga de la protección o tutela o resguardo o mantenimiento del orden interno, ¿ok? Y también la protección de los y las ciudadanas. Las Fuerzas Armadas tienen como deber legal proteger o resguardar la soberanía estatal. Si ustedes quieren un sencillo ejemplo, casa adentro, ¿quién tutela o protege derechos? Policía Nacional. Desde nuestros límites hacia afuera, ¿quién cuida la soberanía? Las Fuerzas Armadas. ¿Estamos? Entonces, cada uno y sus funciones.
Pero el 158 de la Constitución no dice nada sobre el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. ¿Se dan cuenta? Nada dice. ¿Dónde se encuentran las funciones del deber legal? En un código que se denomina todo el mundo va a ingresar y se lo va a descargar, por favor, el COESCOP. COESCOP, al final. Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Y nos vamos a ubicar, por favor, el que lo tenga me avisa. Entonces ahora me avisa. ¿Ya lo tienen? Ok, adelante de Fátima está. Adamari. Adamari, por favor, artículo 2 y artículo 3. Vamos anotando los artículos. Aunque no estén en el COIP, son normas complementarias que explican esta causa. Artículo 2, artículo 3. Un segundo antes de que inicie. El COESCOP no solo está direccionado a las entidades de seguridad complementaria y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Está en relación a otras entidades. El artículo 2 me va a decir claramente a quién se dirige la norma y el artículo 3 me va a decir claramente cuál es la intención de la norma. Por favor, artículo 2 del COESCOP. Artículo 2. Ámbito. Las disposiciones de este código son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes entidades: Policía Nacional, entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Servicio de Protección Pública, entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva: A. Cuerpo de Vigilancia Aduanera, B. Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador y C. Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. 5. Entidades complementarias de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos: A. Cuerpos de control municipales o metropolitanos, B. Cuerpos de agentes civiles de tránsito y C. Cuerpos de bomberos. Artículo 3. Artículo 3. Funciones de seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Las entidades reguladas en este código, de conformidad a sus competencias, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la población, tienen funciones de prevención, detección, disuasión, investigación y control del delito, así como de otros eventos adversos y amenazas a las personas, con el fin de garantizar sus derechos constitucionales y la convivencia social pacífica. Ok, el artículo 2 del COESCOP lo que hace es decir, este código es para las siguientes personas, en términos generales, y lo que dice el artículo 3 es, este código tiene por su intención normar o regular o establecer las reglas para que se pueda generar la seguridad ciudadana, la protección a las personas, la tutela a sus derechos fundamentales y en definitiva un escenario de prevención, erradicación o atención a cualquier escenario de criminalidad. ¿Está claro? Bien, pero no nos ha dicho específicamente cuáles las funciones del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Para ello, 264, por favor, del COESCOP y 265, si no estoy. ¿Lo tienen por ahí? Ahí. Sí. Por favor. Artículo 264. Naturaleza. El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es el órgano de ejecución operativa del Ministerio Rector en materia de justicia, derechos humanos y rehabilitación social, que de conformidad al ámbito del presente libro se constituye como una entidad complementaria de seguridad. Artículo 265. Ahí van las funciones. Funciones y responsabilidades. El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es la entidad especializada responsable de precautelar, mantener, controlar, restablecer el orden y brindar seguridad en el interior de los centros de privación de libertad y de la seguridad, custodia, vigilancia, traslado a las diligencias judiciales de las personas privadas de libertad y unidades de aseguramiento transitorio. Además, debe proteger el lugar, preservar los vestigios y elementos materiales de las infracciones cometidas al interior de los centros de privación de libertad, garantizando la cadena de custodia hasta su entrega a la autoridad competente. Además,
garantizará la seguridad del personal técnico y administrativo que labora en los centros de privación de libertad, así como de las personas visitantes. Para los casos de traslados y comparecencias a diligencias judiciales de las personas privadas de libertad, se podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional cuando sea requerido justificadamente. Para el cumplimiento de sus responsabilidades, el personal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria deberá observar las reglas relativas al uso racional, legítimo, proporcional y progresivo de la fuerza. Gracias. Bien. Entonces, vistas las disposiciones que acabamos de leer, dejemos claro entonces, para aplicar un cumplimiento de un deber legal como causa de justificación, lo primero es advertir cuál es la entidad que vamos a hacer referencia y cuál es su deber legal para interpretar el cumplimiento de su deber. ¿Se entiende? La Policía Nacional tiene una tutela o una intención de proteger internamente a todas y todos. Las Fuerzas Armadas se habla de soberanía a partir de sus roles aéreo, marítimo, terrestre. Y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario no está destinado sino a determinados grupos. A los internos de los centros de privación de libertad, a las mismas personas, en el traslado a diligencias judiciales y adicional a ello al personal administrativo que trabaja propiamente en las cárceles del país. ¿Está claro? Entonces, cada una de estas entidades tiene su propio rol, pero todos ellos se conjugan en uno solo. Si ustedes se dan cuenta, protección. Si ustedes quieren, tutela de derechos. ¿Estamos acá? Entonces, no les estoy diciendo ninguna novedad. ¿La Policía Nacional tiene un rol de protección? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas? Sí. ¿El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario? Sí. Cada uno en mayor o menor medida defendiendo su espacio. Policía Nacional, casa adentro, internamente. Fuerzas Armadas, desde aquí hacia afuera cuando se cuestione soberanía. Y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciario al interior de las cárceles, en el traslado de los reos y hasta en tutela o protección de quienes trabajan propiamente en las cárceles. Cada uno tiene un rol específico. Todos en conjunto, protección o tutela de derechos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos claros? Bien. ¿Por qué digo esto? ¿Alguien ha visto a los de seguridad y vigilancia penitenciario? Quienes tienen experiencia y están cerca de la Corte de Justicia han visto que llegan los privados de libertad, no con Policía Nacional en ocasiones, sino con otras personas, a veces con una ropa café y gris. ¿Visto? No son militares y tampoco es Policía Nacional. Es el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, existen distintos roles de cada uno de ellos. Ahora, para trabajar el cumplimiento de un deber legal, paso número 1, P1, determinar qué entidad y luego cuál es su deber legal. ¿Ok? Paso número 1. ¿Cómo hacemos el paso? ¿Cómo logramos el paso número 1? Con esto. Vemos si es policía, si es militar, de las fuerzas aéreas, de la naval o el espacio marítimo, o la defensa del espacio marítimo ecuatoriano, o finalmente si es del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. ¿Cómo hacemos para definir su mayor o menor rol? Claro, su deber legal en función de la norma o constitucional o el COSCOP infraconstitucional. ¿Estamos hasta aquí? Paso número 2. Engendrar la bondad. No solo requisitos, son los pasos. Esto quiere decir que antes de trabajar los requisitos, debo dejar paso 1, paso 2, paso 3 y de ahí los requisitos. Paso número 2. Vamos a continuar con la lectura del 30.1. Que se realicen actos de servicio o como consecuencia del desde el inicio. Todavía no he hecho requisitos. Sigo en la base. Cumplimiento del deber legal. Por favor. Cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, al amparo de su misión constitucional y legal,
en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Pausa. Segundo paso para poder trabajar los requisitos de cumplimiento de un deber legal: verificar si la intervención, sea del 1, sea del 2 o sea del 3, es en protección propia o de terceros. ¿Ok? Y el paso número 3 es definir si se ha causado lesión, muerte o daño. ¿Cuál es la palabra que por primera vez escuchamos desde que comenzamos esta clase? Y es un término no penal. Daño. Porque lesión siempre, pues no sale lesionado, se murió. Siempre hemos hablado de eso. Pero ¿cuál es el tercer parámetro? Causar lesión, muerte o daño. Claro, la lógica de la lesión regularmente se la ha trabajado como escenario del bien jurídico. ¿Cuál? Integridad física. La muerte, obviamente vinculado al bien jurídico vida, pero cuando el código incorpora la palabra daño o el término daño, esto implica en un sentido amplio. Y supone cualquier afectación, incluso material. Hablo de términos patrimoniales. ¿Ok? Les voy a poner varios ejemplos. ¿Recuerdan el caso de examen? Lo cuento rapidísimo. ¿Recuerdan el caso del examen? Había ocurrido un robo en una cooperativa en la ciudad de Azogues y este vehículo con las personas al interior se dieron a la fuga y se encontraban en dirección hacia Baños en la autopista o en la sección Puente, Azogues-Cuenca. ¿Estamos? Es alertado a través del ECU 911 este patrullero, Policía Nacional. Inmediatamente que verifican el vehículo, comienzan la persecución, utilizan el megáfono, dicen deténganse, se detienen y cuando ellos intentan vuelven a huir. ¿Estoy bien hasta ahí? Eso sí era la historia, ¿no? Y luego vuelven a huir, continúa la persecución, siguen verbalizando, indicando que se detengan, se detienen, se ubica una persona más de atrás, el otro policía se acerca con el arma de fuego lista, le dice: señores, bájense, ustedes están bajo órdenes de la Policía Nacional, y escuchan la palabra desde adentro que dice: dispara. ¿Qué es lo que hace? Él dispara primero y provoca una suerte de impacto de bala en el cráneo del conductor. Listo, fin de la historia. ¿Estamos? Claramente, todavía no trabajo los requisitos. Claramente, con ese escenario estoy en un supuesto de cumplimiento de deber legal. Primer parámetro, ¿qué entidad es? Policía Nacional. ¿Cuál es el deber legal de la Policía Nacional? Protección interna, mantenimiento de orden público. Siguiente, este acto realizado por el policía, ¿hizo en protección propia o de terceros? Propia. Y finalmente, ¿causó lesión, daño o muerte? Muerte. ¿Qué tal que no hubiera provocado la muerte, sino al contrario, el disparo generaba, no sé, ingresaba a la altura de la columna y generaba una lesión, una incapacidad permanente? Listo, tiene lesión, no tiene muerte, pero daño. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de cómo podría existir una intervención policial sin provocar ni lesión física ni muerte? ¿Alguien da una idea? Sin cargo, tal vez. ¿Cómo? Sin cargo. Por ahí, ¿qué podría pasar? O sea, tal vez el disparo. Para que se detenga el carro. Vamos al ejemplo, tiene buena idea. Hagamos lo más escandaloso, que se manda un mini fusil, ¿no? Porque es un blindado. Obvio, disparar un blindado no es nomás disparando la llanta, eso rebota más bien. Es un blindado. ¿Qué tal que utilizan determinado arma de fuego la policía desde algún espacio ideal? Claro, y logran vulnerar el blindado, esto genera un volcamiento, la destrucción completa del vehículo y esto es un incendio. Pero inmediatamente llegan los organismos de seguridad y apresan a quienes estaban al interior. No se han quemado ni una ceja. Al pelo los de adentro. Un carro bien puesto, entonces, claro, para la huida. Están absolutamente íntegros ellos. Pero sí se ha provocado un daño. ¿Cuál?
Listo. Entonces, finalmente, si es que le van a reprochar a la policía daño a bien ajeno, sería un absurdo. ¿Ok? ¿Qué va a decir el policía? Soy policía, mi deber legal es mantener el orden público, la seguridad interna, fue en protección de terceras personas porque se estaban robando el dinero, que estaban secuestrando a una persona en medio de ese blindado, y claro, no provoqué ni la muerte ni provoqué una lesión, pero provocó un daño. Listo, esa palabra está ahí. ¿Ok? Daño en sentido amplio, cualquier tipo de afectación a consecuencia de los dos anteriores parámetros. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Entonces, para poder trabajar, para poder ingresar en las causas, en los requisitos de esta causa de justificación, necesito superar parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. ¿Estamos claros? Es indiscutible que primero necesito dejar claro esto para trabajar requisito por requisito. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo difícil. Ustedes saben que los policías nacionales no todos viven en la ciudad donde trabajan. Esto es muy frecuente. Los pases policiales son muy irregulares, que alguien que es de la ciudad de Machala trabaja aquí en Cuenca. Muy normal es eso. Voy al ejemplo. ¿Cuánto tiempo hay de Machala acá? ¿Quién vive en Machala? ¿Alguien vive en Machala, cerca de Machala? 4 horas con la vía, 4 horas con la vía. A ver, seamos justos. No, es que con la vía de ahora. 5 horas. En buena época, 2 horas y 40. 2 horas y media. 3. Pero a fecha hoy, 5 horas. Vamos a ver. Este señor policía que tiene su domicilio en Machala entra a trabajar mañana martes. No trabaja hoy. Hoy está franco el hombre. Mañana debe formar 7 de la mañana en la comandancia de policía aquí. ¿Okay? A las 7, bien vestidito, pulcro, listo para la asignación de funciones. ¿Estamos? Pero como se da cuenta de que no le conviene viajar el día lunes desde la mañana, porque quiere compartir con la familia, decide viajar en el bus de la noche, en el que sale 1 de la mañana, porque más o menos ya exageradas 5 horas le da para llegar, le da para alistarse, para desayunar, tomar un cafecito y 7 está listo para trabajar. ¿Estamos? Se va a la 1 de la mañana y toma el bus, algún bus que vaya, el Supertaxis Cuenca, el Azuay, cualquiera de los que ustedes quieran. Pero está de civil, pues, está vestidito con su uniforme deportivo, sus zapatos cómodos, su gorrita, sus audífonos, su mochilita y en un arma de fuego. ¿Okay? Porque finalmente por situaciones administrativas se le autorizó. Es un arma de fuego que está bien guardada, no está expuesta, no dice policía, no, él está como cualquiera de nosotros cómodamente vestidos y se va. Y en el momento, fíjense ustedes, que están alrededor ya cerca de salir o de finalizar la vía, el límite de la provincia del Oro, se produce un robo al interior. Se levanta alguien y dice con armas de fuego, esto es un asalto. Ya el chofer, madre mía, plata para el ECO 912, pero ya, usted sabe, ECO 912 está listo y comienza todo el atraco. Y una persona se rehúsa en darle las pertenencias. A mí no me quitas, esto me costó mucho. Comienza a forcejear y le da un golpe con la cara. Comienza a sangrar y no le da. En ese momento dice, te voy a disparar infeliz. El policía se levanta desde la penúltima fila donde todavía no llegan los ladrones, porque se levanta, porque le apunta y le da un disparo a la espalda, provocando finalmente en la espalda, a la altura, por la ubicación, a la altura de sus pulmones, generando un impacto que determina la hemorragia y la muerte. El vehículo se detiene, lleva a la policía, levantan el cadáver, que ha disparado el policía, gracias, interviene la fiscalía, bienvenido sea. ¿Hay causa de justificación o no hay causa de justificación del cumplimiento de deber legal? Pregunta y pregunta. O sea, a ver, determinamos ya el deber legal que era policía, porque si se iba a postular el día de mañana No era postular, era presentarse para trabajar. Claro. O sea, pero a la final, él es poli sin funciones de ciudad. Él está viajando nomás para trabajar. pero ya poli, es policía. ¿no has escuchado ese poli un día, poli toda la vida? Ya, pues, poli era, policía era. Pero no está en funciones, no está asignado ese espacio, no está verificando seguridad de nadie. Tenga la bondad. Él está viajando como cualquier pasajero para llegar al lugar.
Mañana a las 7 es que le dice, listo jefe, a trabajar. Pero a las 12 de la mañana nadie le ha dicho, nada. Más que la esposa, la bendición, mi hijo, vaya. Pero nada más. ¿Qué hacemos? ¿Calza o no calza? ¿Es Policía Nacional, sí o no? Sí. Parámetro 1. ¿Qué obligación tiene el Policía Nacional? Ya vamos a discutir el momento, el lugar, vamos a discutir todo. Tenga la bondad, la persona. ¿Quién es? Es Policía Nacional. ¿Cuál es el deber legal? Bien. Protección propia de terceros. ¿Se ha provocado? Si hay cómo trabajar. Si hay cómo trabajar, no digo que se justifique. Si hay cómo trabajar. Requisito número 1. Vamos a trabajar antes de eso. Pregunta. Usted mencionó que la policía de la arma que tenía estaba autorizada. ¿Y no estaba autorizada en casos diferentes? Para mí no. Para mí no. Para mí no. No, pero no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Digamos que tenía un arma propia de él. ¿Qué tal que tenía una arma clandestina? Todo bien, pero para este caso es indistinto como sin arma autorizada. Ya vamos a ver por qué, ¿ok? Pero de primera mano quiero que observen ustedes las circunstancias del caso. Cosa distinta es de que ocurra un robo en presencia de un... Vamos a ver, es cosa distinta o no es distinto que ocurra en horario de servicio y en la localidad que presta sus funciones. Pero ya vamos a discutir todo esto. Una pregunta, me generó una duda eso. A ver, si una persona no tiene registrada el arma, no tiene autorización del arma, pero en defensa cumple los mismos parámetros, o ahí ya la policía se va, pero es que su arma no era autorizada. A ver, supongamos un caso, fuera de esto, una legítima defensa con arma de fuego no En mi autorizada. casa misma me roban por ejemplo. Claro, supongamos que usted tiene un arma de fuego Si estás en Estados Unidos, vale. no autorizada. El hecho de que yo les conté el caso, ¿no? ¿Se acuerdan del otro caso del señor de Barabón? No, sí, conté el señor de Barabón, el doble eventual, cuando disparó al vehículo sin ver quién estaba debajo, cuando le violaron a la hija. No lo menciona. Bueno, supongamos de que se trata de una legítima defensa con arma no autorizada. A ver, finalmente el requisito segundo de la legítima defensa, no presta mayor requerimiento de legalidad. ¿Okay? No presta mayor requerimiento de legalidad por la naturaleza misma de la necesidad de defenderse. Esto es, si una persona está siendo apuntada con un arma de fuego, o está próxima a ser víctima de una agresión, o está siendo víctima de una agresión, ¿creen que es razonable pensar, tengo esa arma de fuego no autorizada, y por ser no autorizada entonces no la tomo para defenderme? En el preciso momento y en los zapatos de una víctima de una agresión. No tiene mucho sentido que se desvalore o se reproche o se desacredite esa legítima defensa a título de decir esta arma no es autorizada y por ende se cae la legítima defensa porque el medio reviste ilegalidad. No va por ahí. Los requisitos de legítima defensa es necesito defenderme y el medio no me dice el medio legal, no me dice el medio lícito, me dice el medio que tenga a disposición, que sea menos lesivo y efectivo, indistintamente si tiene antecedentes de legalidad o no. Luego, si luego de esta legítima defensa debidamente autorizada y justificada como tal, le absuelven, si le quieren seguir un procesamiento penal autónomo, distinto, no de este juicio, del juicio B, por tenencia, o usted quiere porte, para ser más específico, de arma de fuego, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho, pero quitarle la validez a la legítima defensa porque el arma de fuego sea absolutamente ilícita sería quitarle la protección estatal a todas las personas que se ven en situaciones como tal para defenderse. Que luego le van a reprochar eso, bienvenido sea, tal vez sí, tal vez no. ¿Qué pasó con el padre qué pasó con esta señora al que le defendí cuando disparó hacia la puerta en la parte de abajo para asustarle al que presuntamente le iba a agredir? La fiscalía nunca le condenaron a él, yo lo dije, le condenó a un tribunal por dolo eventual, pero finalmente jamás le siguieron otra investigación penal por porte de armas de fuego sin autorización, nunca. Porque claro, la fiscalía con cierta sensibilidad dijo, a ver, es que no tenemos por qué reprocharle esto, aunque tenían toda la libertad para hacerlo, pero finalmente lo uno no quita lo otro. El hecho de que ella utilizara un arma sin autorización no dice entonces su legítima defensa no se autoriza. La legítima defensa se pierde cuando no hay ninguno de los requisitos. No hay agresión, pues no hay legítima defensa.
Hay falta de provocación, es una legítima defensa. Pero si tengo necesidad de defenderme es porque ya superé el 1. Y si tengo necesidad de defenderme, las condiciones son: necesito defenderme, el medio que utilizo sea efectivo y menos lesivo, y cómo lo utilizo, punto. No habla nada de parámetros de legalidad. ¿Ok? Listo. Bien, entonces, ¿más preguntas acá? El primer requisito para trabajar, por eso digo, parámetros para trabajar, no parámetros que digan sí, apruebo la causa. No, parámetros para trabajar. Con estos 3 parámetros, requisito número 1, por favor. 1. Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo. Madre mía, no ha dicho nada. Que se produzca en actos de servicio o a consecuencia de los mismos. El caso del policía de Machala Cuenca. ¿Hay o no hay? ¿Cuándo está en actos de servicio y cuándo no está en actos de servicio? Todo tiene su explicación. Requisito número 1, tengan la bondad. ¿Cuál era el ejemplo? Que la intervención sea en actos de servicio. Y el alcance de este requisito está en el inciso penúltimo y en el inciso último de este mismo 30.1. ¿Ok? El primer requisito, ¿cuál es? Que se realice en actos de servicio o a consecuencia del mismo. Esta frase genérica, actos de servicio, me deja en incertidumbre. Oiga, ¿y si todavía no está en horario de trabajo? ¿Ya es acto de servicio? ¿Y si está luego del horario de trabajo? ¿Es acto de servicio? ¿Y si no está justo en su puesto de trabajo? ¿Es acto de servicio? ¿Y si está camino, llegando a una media hora nomás? ¿Ya es acto de servicio? ¿Y si tiene uniforme? ¿Es acto de servicio? ¿Y si no tiene uniforme? ¿Es acto de servicio? Toda esta incertidumbre se resuelve en los 2 últimos incisos. Lo ven los últimos incisos de ese 30.1, todo el mundo lo tiene. Luego de los numerales 1, 2, 3 vienen 2 párrafos. Esos 2 párrafos tienen la explicación de lo que es acto de servicio. Dele, inciso penúltimo o penúltimo párrafo para que se ubique. La palabra técnica, penúltimo inciso. Dele, ¿qué dice? Por acto de servicio se entienden las acciones previas, simultáneas y posteriores, ejecutadas por la o el servidor en cumplimiento de su misión constitucional y el deber legal encomendado. Punto. Bien, en temporalidad, ¿cuándo es acto de servicio? Antes, durante y después. Sigan. Inclusive el desplazamiento del servidor o servidora desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversa, y viceversa. Sigan. También se considera acto de servicio cuando la actuación del servidor o servidora se realiza fuera del horario de trabajo, en cumplimiento de su misión constitucional, observando el riesgo latente, eficacia de la acción y urgencia de protección del bien jurídico. Listo. Entonces, ¿cuándo es acto de servicio? 24/7, ¿sí o no? Antes, ¿cuándo es antes? Si trabaja a las 7, antes puede ser desde hoy día hasta el viernes, es antes. Si acabó sus funciones o sus obligaciones laborales el viernes, ¿el sábado sigue siendo acto de servicio para esto? Sí. El domingo. Y de aquí hasta los siguientes días que le toca regresar a ponerse el uniforme y intervenir, ¿se entiende? Al colocar antes, durante y después, me está colocando 24/7 si se dan cuenta. Segundo, si me está diciendo el desplazamiento, puede ser que él viva en Esmeraldas y que trabaje en Loja. Entonces tenga la bondad mientras se desplaza. ¿Cuánto tiempo dice que debe demorar el desplazamiento? ¿Cuánto tiempo le autorizan para que se desplace? Y puede desplazarse así medio suave nomás, haciendo pausas. Desplazamiento. Voy desde Esmeraldas hasta Loja, eso en un día no se hace. Parando un poco, ¿no? Que paro un poco en Pichincha, que luego bajo y paro en Riobamba, que luego paro en Cuenca, que luego bajo y llego a Loja. Todo esto es desplazamiento, si usted se da cuenta. Y cuando acabe de trabajar y tenga que regresar a casa, todo ese trayecto a casa, ¿también es acto de servicio? También. Y si trabajo hasta las 7, pero intervengo a las 8, ¿es acto de servicio? 24/7 si se dan cuenta. Antes, durante y después, desde que hace su trabajo de regreso, incluso si no está en horario de funciones. ¿Se entendió esto?
quiero que por favor, voy a escuchar preguntas. Quiero que por favor, hay una frase final que dice observando. ¿Ven esa? A esa la van a resaltar. Esa le van a resaltar desde ahí hasta el final. Ahí dice riesgo, urgencia y eficacia, ¿no? A esa la van a resaltar. Le van a sacar una flecha que diga criterios de análisis para el segundo y tercer requisito. Criterios de análisis para el segundo y tercer requisito. ¿Ok? Para trabajar actos de servicio, esas frases no van. ¿Ok? Entonces, para entender el requisito número 1 del cumplimiento de un deber legal, regreso, leo yo. Por actos de servicio se entienden las actuaciones previas, simultáneas y posteriores ejecutadas por el servidor en cumplimiento de su deber constitucional y legal, inclusive el desplazamiento del servidor desde su domicilio a su lugar de trabajo y viceversa. También se considera acto de servicio cuando la actuación del servidor o servidora se realiza fuera del horario de trabajo en cumplimiento de su misión constitucional. Hasta ahí, punto. ¿Ok? Hasta ahí, punto. La explicación de actos de servicio. Cuando arranca el observando, esto ya no es para actos de servicio, esto es para el requisito 2 y 3. ¿Estamos claros hasta acá? Esto al final del día, si ustedes se dan cuenta, tiene un clarísimo mensaje. ¿Cuál? Por eso decía que la reforma es una ida y vuelta. Es te doy y me das, te concedo, pero también haces algo. ¿Qué está diciendo entre líneas la disposición? ¿Alguien entiende cuál es el mensaje que están mandando los legisladores a la policía? ¿Cuál? Exacto. Usted, si tanto quiso una norma penal que le proteja, tenga la bondad. Usted olvidaráse de que su trabajo es de las 7 hasta las 5. Olvídese, amigo. Olvídese que usted, yo soy del distrito de norte, no es intervención. Olvidaráse nomás de eso. Olvidaráse de que, no sé, yo estoy yéndome a la casa y yo en mi terreno. Olvídese de eso. Si usted es policía, es Fuerzas Armadas o es miembro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, usted es 24/7. Punto. Quería una reforma que le apoye. Usted tiene una reforma que le está diciendo entre líneas, usted tiene que intervenir siempre. Se acabó el problema. ¿Está claro? Así que no hay mayores discusiones. Voy a la pregunta. No hay mayores discusiones acá si es que la temporalidad, si es que el momento, si es que el horario, si es que... No hay ninguna discusión sobre esta. La disposición, el requisito número 1 es tan amplio que permite abarcar un sinnúmero de escenarios y situaciones para que no exista un pero de por medio, pero sí una obligación de decir intervenga, intervenga. Si le doy justificación, intervenga. Siéntase seguro que si usted no trabaja aquí, pero interviene aquí, le va a proteger porque abarca todo lugar y todo espacio y toda hora. ¿Estamos? La pregunta. Es una buena pregunta. Esto fue motivo de ciertos criterios y la resolución fue principalmente que no. Si es que está en servicio pasivo, es decir, muchas veces uno de mis cuestionamientos también fue precisamente ese, y es jubilado. Ya es jubilado y por ende ya no está en el servicio activo, si ustedes quieren. La postura mayoritaria, sin que esto implique ningún punto de jurisprudencia reiterativo y obligatorio como tal al tratamiento de los jueces y juezas, la posición mayoritaria es de que si está ya jubilado no. Si está jubilado no. Porque finalmente se entiende de que su función o su misión, aunque pueda tener toda la vocación, ha cesado ya el oficial cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, ese mismo caso, supongamos el mismo caso, que es jubilado, el policía, graduado con todos los honores, escandaloso tener un arma clandestina, lo que ustedes quieran, pero esta persona ha salvado la vida de otra que estaba próxima a morir. A esa persona no le podemos aplicar el cumplimiento de legal. ¿Por qué? Porque no tengo el parámetro. ¿Cuál? No el requisito, el parámetro, porque son las bases. ¿Cuál? El 1. Con el 1, gracias. Oiga, pero soy jubilado. Lamento un montón, amigo, pero a usted no le podemos aplicar. Pero entonces, ¿qué? ¿Culpable?
¿A dónde regresan los ojos? Legítima defensa. La legítima defensa, se acabó el problema. Pero ese nomás, lo defendemos por ahí. Así que finalmente no es que se queda sin tutela el acto de protección de terceros que realizó, ¿ok? Pero la postura es que la jubilación termina o finaliza aquella suerte de obligación de cumplimiento del deber legal o constitucional. Doctor, en el caso de que, o sea, cambiando el ejemplo, si no fuera un policía el derecho, sino militar, ¿cómo se Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O hágase la idea, finalmente, claro, la lógica de darles esta facultad o este alcance a todos no es limitarle los espacios, ¿ok? Claro, todos finalmente son entidades complementarias, todos finalmente se apoyan. Ustedes recordarán en nuestro país que, con mucho reproche lo digo, yo no comparto esa decisión, autorizaron que los militares salgan a las calles. Recuerdan este momento en nuestro país. Y ustedes se habrán dado cuenta de que los militares, con todo el respeto y consideración, son brillantes para la soberanía nacional, es decir, están preparados para la guerra. No están preparados para verbalizar, explicar, disuadir, resolver. Están preparados para ir a la guerra, es decir, para atacar, atacar, atacar. No para intentar remediar o buscar o analizar. Ellos, si ustedes quieren, esta es una analogía, no sé si adecuada o no, pero ¿han escuchado del umbral de dolor? Sí. Lo tolerable o no. Ya, pues la policía y los militares no tienen el mismo umbral. No son los mismos. Son distintas personas preparadas de distinta forma, con reacciones distintas, con medios lesivos distintos y que están preparados de una u otra manera para otros escenarios. Pero les acabaron de unir a los dos y decirles hagan equipo. ¿Cómo hacemos equipo? Y les mandaron a las cárceles, y les mandaron a las calles, pensando de que eso podría generar un escenario de seguridad. Bueno, ya tienen miedo los niños de las Malvinas. Ahí está la respuesta. Facilito nomás. Ahí está la respuesta. La policía, bienvenido sea a la seguridad. ¿Ha escuchado que la Policía Nacional ha generado un caso como el de las Malvinas? Los Restrecos es algo muy parecido. No me acuerdo exactamente a quién se le atribuyó el crimen de los Restrecos. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿La desaparición de ellos? Grupos que tenía el grupo Olimpia que tenía el gobierno. ¿Había un grupo específico? ¿Grupo? ¿El CIE-10? No, Sí, el sí, CIE. algo así. Sí, tal vez me equivoco en la historia. Sistema integrado de protección criminal. Algo así. Sí, me acuerdo. Yo no me acuerdo si en esa época. Investigación criminal. Sí, por ahí, sí, exacto. ¿A dónde voy con esto? La lógica de todos estos era, a ver, cada uno en sus funciones, cada uno en sus roles, pero si finalmente se ve en un escenario de protección propia o de terceros, deben intervenir. Porque imagínense que en ese uso el policía diga, no sé, yo defiendo soberanía. No estamos ni en frontera ni nada, y esto no es soberanía. O que la persona que forma parte del miembro de seguridad y vigilancia penitenciaria diga, no sé, yo soy interno, no es mi problema. ¿Se dan cuenta? O que la policía al interior de la cárcel, teniendo en cuenta que ellos son de apoyo de los principales, que es el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, viendo un ataque, una riña entre reos, una persona cuchillando a otra, diga, no sé, llámenle al otro, ese no es mi problema. O que finalmente, viendo que se está vulnerando nuestras fronteras y que se está atacando a las poblaciones que están cerca de nuestro país para apropiarse de nuestro territorio, la Policía Nacional diga, no sé, llámenle a los militares. No tiene mucho sentido eso. El que se divida en secciones o en espacios o en determinadas roles, eso no limita el rol principal que tienen todos de protección. ¿Se entiende esto? Así que puede ser cualquiera de las personas que acabo de explicar, cualquiera de los tres que son de este grupo, en tanto y en cuanto sea protección propia o de terceros. Protección propia o de terceros. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Entonces, dicho esto, tres parámetros, primer requisito, 24-5. Vamos al segundo, por favor. Que para el cumplimiento de su misión constitucional o legal, dentro de su procedimiento profesional, cumpla con los principios para el uso legítimo de la fuerza, establecidos en la ley de la materia. Ok, segundo requisito, denominado también uso legítimo, uso legal y progresivo de la fuerza. Uso legal y progresivo de la fuerza. Segundo requisito. Esto quiere decir que cualquiera de las tres entidades tienen por obligación
respetar la progresividad e intensidad de su ataque, o si ustedes quieren, de su intervención. Respetar la progresividad e intensidad de su intervención, de su reacción, o si ustedes quieren, de su ataque. Me explico el ejemplo. Vamos a ver esto. Están en un parque de la ciudad, un parque donde vayan los enamorados regularmente. ¿Qué dijo? Un parque donde están los enamorados, pues, Pero normalmente. digamos de que están en los Paraíso. espacios en los cuales, cerca de la vía pública, ya. También. En los espacios que están cercanos a una calle alrededor, ¿ok? Escucharán historia, tendrán la bondad, entiendo. Patrullaje regular, el señor conductor del vehículo tiene un arma de fuego, policías los dos, tiene un arma de fuego, tiene gas pimienta. El señor copiloto, policía, también tiene arma de fuego. Entonces, gas pimienta, arma de fuego, ya está, están los dos ahí. Están patrullando como regularmente deben hacerlo, y justo cuando están cerca del Parque del Paraíso observan que una pareja está discutiendo y empiezan a apreciar que él le comienza a cachetear a ella. Un golpe, dos golpes, tres golpes y a gritarle. Ella simplemente está contra el árbol, soportando las agresiones. ¡Woo! No le importa a este machista y le sigue golpeando más. Se baja la policía, se baja el copiloto. Buenas tardes, Policía Nacional, deténgase. A él no le importa, le sigue insultando de todas formas y golpeando. Le coge un arma de fuego y le dispara a la cabeza. Piso murió. ¿Correcto o incorrecto? Aguanten un ratito, trabajemos pues. Primer parámetro. Necesarios, Sammy. ¿Qué? Primer Tienes que contar parámetro. para el mar. Entidades. Hacer enero, febrero, Policía marzo. Nacional. ¿Cuál es su deber legal? Para contar Mantener marzo el tiene que derecho ser a la enero, protección febrero, de todas y marzo. todos. Segundo, ¿está haciendo un acto de protección propio de terceros? Terceros. Finalmente, ¿está causando lesión, muerte o daño? Muerte, listo, si podemos trabajar acá. Primer requisito, que sea en gas actos de pimienta y una servicio. pistola. ¿Calza? Pistola. Aquí no hay mayor discusión porque está en el horario de trabajo, no está en medio de un desplazamiento y es durante. No hay mucha discusión acá. Segundo requisito obligatorio, debe hacer uso legal y progresivo de la fuerza. ¿Qué significa esto? Quedémonos con el ejemplo y entiendan la explicación que viene acá. Cuando se empieza a dar la autorización, si ustedes quieren, cuando se permite las facultades de intervención, de ejercicio de fuerza y hasta incluso el empleo de armas letales y no letales, la lógica del Estado constitucional de derechos y de justicia es poner límites. Obvio, el derecho penal pone límites a la intervención punitiva, pero también que la policía tenga autorización de utilizar todo tipo de instrumentos no supone una suerte de libertad absoluta. De ninguna de las personas, ninguno tenemos de libertad absoluta. Todos tenemos límites frente a derechos de terceros. Entonces, la lógica o la discusión que hubo en su momento es, a ver, ¿la policía debe disparar de inmediato? ¿Debe hacer algo previo a aquello? ¿Debemos regular la intervención de la policía? Y claro que sí, la lógica del requisito número 2 es de que no pueden ser arbitrarios. No está a la decisión de ellos como les dé la gana de actuar porque son policías. Es que somos Fuerzas Armadas y nosotros decidimos. Es que somos del Cuerpo de Seguridad Penitenciario y nosotros decidimos. No es así, no es así. Si es que el Estado les está otorgando el uso de la fuerza por norma, este debe ser progresivo, es decir, de menos a más. ¿Ok? Es tal la necesidad de regulación que existe una propia normativa.
Esta propia normativa es la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, así se denomina. Ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. ¿Para qué aparece esta norma? No vamos a leerla, pero necesito explicarla. Porque les coloca, si ustedes quieren, una suerte de ruta progresiva de actuación. Escucharán. Es como que establece una ruta. Vamos a dejar esto como parámetro 1, 2 y 3. Parámetro, ¿ok? Vamos a dejarlo como parámetro estos de acá. ¿Ok? Los parámetros: policía, deber legal, protección, causada de negación. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Esta ruta que supone el uso legal y progresivo de la fuerza tiene un paso 1, tiene un paso 2, tiene un paso 3, tiene un paso 4 y tiene un paso 5. ¿Cuáles son estos? Anoten. Los niveles o la ruta es la siguiente. Primero, presencia policial. Segundo, verbalización. Segundo es verbalización. Tercero, control físico. Cuarto, técnicas defensivas no letales. Entre paréntesis, empleo de armas no letales de todo tipo. Ya se acabó. Vamos a ver los apuntes. Esta es la ruta del uso progresivo de la fuerza. Exacto, esta es la ruta del uso progresivo de la fuerza. Y 5, fuerza potencial letal. Entre paréntesis, empleo de armas letales. Vamos de nuevo. Paso número 1, presencia policial. Paso número 2, verbalización. Paso número 3, control físico. Paso número 4, empleo de técnicas defensivas no letales. No letales. Incluye empleo de todo tipo de armas no letales. Y 5, fuerza potencial letal, empleo de armas letales de todo tipo. ¿Estamos? Les cambio el ejemplo para poder explicar esto del uso progresivo y legítimo de la legal y progresivo de la fuerza. Les cambio el ejemplo. No le está cacheteando, le está acuchillando. Le está acuchillando. Es decir, le encuentra en pleno ejercicio de fuerza para apuñalarle a ella. Ya le ha apuñalado en el abdomen. Ella todavía sigue viva y está pidiendo auxilio. ¿Estamos? Caso número 2. ¿Alguien sabe cómo se apaga así? Apague. Sí, a veces me escucha ahí, me pregunta cosas. No, a mí yo a veces estoy conversando algo y dejo mi tablet ahí y comienza. No sabría cómo responder. Y lo que digo es llaman 2. Bueno, venga, escuchen por favor. La lógica de la ruta es que la fuerza no puede, nadie puede irse al punto número 5. ¿Qué pasó en el caso número 1? No se fue de una, sí fue por el paso número 1. Presencia policial. Paso número 2. Retírese, señor, deje de agredir a la señorita. Policía Nacional. Paso número 5. Balazo. Cambien el ejemplo. Le voy a esta chica que está siendo apuñalada. Los policías ven la primera apuñalada. ¿Ok? Paso número 1. Paso número 2. Alto, Policía Nacional. Paso número 3. Bueno, vamos a controlarle físicamente. ¿Cree que hay chance? Le da 2 más y se muere. Paso número 3. Venga, que nos damos. Paso número 4. Vamos un coletazo. Paso número 5. Nada funciona. Disparemos. ¿Para qué está la ruta? Tengan la bomba. No es estricta. ¿Ok? La ruta no es estricta. No estoy diciendo que debe siempre ir en esta dinámica para llegar al punto más alto.
Esto es una ruta, una guía, una suerte de mapa, si ustedes quieren. Por aquí usted debe transitar para hacer uso progresivo y legítimo de la fuerza. ¿Está claro? Pero la pregunta es, oiga, ¿y cómo voy a saber si me tengo que ir de 1 al 5 y no estoy desde el 3, el 4, el 2 y el 1? ¿Se acuerdan lo que resaltamos antes del último párrafo? Lo que dije, resaltemos para el 2 y el 3. ¿Cuáles eran las frases? Venga, entonces, esta es la lógica. Las palabras es riesgo, eficacia y... No, urgencia. Entonces, vistos estos tres criterios que están propiamente en 30.1, estos son los que van a marcar la aplicación de los pasos. ¿Estamos? El paso número 1, 2, 3, 4 y 5, tengan la bondad, es una guía, es una ruta, les dice por dónde debería, pero es que cada caso es distinto. Claro que el caso número 1 es absolutamente equivocado, pero en el caso número 2 también es equivocado, dice por paso. Vamos al ejemplo, ¿ok? En sencillo, en resumen, para dejar claro. 3 parámetros, requisito 1, actos de servicio 24/7, requisito número 2, uso legítimo, legal y progresivo de la fuerza. La ruta, pero la ruta no es rigurosa, es flexible, y es flexible en razón de riesgo, eficacia y urgencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Bien, vamos al caso. En el primer caso, la policía, ¿qué fue lo que observó al momento de llegar al Parque Valparaíso? Una chica siendo cacheteada en su rostro reiteradamente. Bienvenido sea. Los policías, así como yo tomo examen acá, a los policías les toman todos los documentos, eso, sobre el uso legal, progresivo y legítimo de la fuerza. ¿Está claro? Es la Biblia de ellos. Ellos saben de memoria eso. ¿Ok? Entonces, pero también a ellos les enseñan en medir riesgos, en analizar la problemática, en buscar una solución no tan agresiva. Es decir, la policía no es que está preparada para venir y disparar a cualquiera que está enfrente. Está para analizar la situación con absoluta calma y ver los mecanismos de actuación. Claro, en teoría. Pero lo cierto es de que confiemos de que son cracks y se saben todo esto de acá. Vamos entonces. El policía que se bajó del vehículo, ¿qué protocolo cumplió en el caso de las cachetadas? Paso número 1, presencia policial, cumplido. Paso número 2, paso número 2, Policía Nacional, deténgase. Veamos el escenario, veamos el riesgo de la chica, la urgencia y la eficacia de la intervención. ¿Cuál es el paso 3 que me quedaría? ¿Creen que es suficiente ese? Si es que él está agrediendo a ella y él tiene técnicas para inmovilizar, ¿no creen que es suficiente que se acerque del cuello, le tome y le baje al piso? Sufre. Pero claro, está en riesgo la integridad física de ella. Es indiscutible que es necesario intervenir porque él no cede ante la palabra deténgase. Y la eficacia, claro, el policía tiene que venir y decir, no le veo armado, no veo que nadie le esté ayudando, veo solo. Yo creo que como una buena llave hacia el piso es suficiente. ¿Para qué demonios voy a utilizar el arma de fuego? Perdónenme la palabra. ¿Para qué demonios utilizo el arma de fuego? A menos que sepa disparar hacia arriba. Ya, pues entiendo. Bien hecho. Pero saltarse al 5, cuando el 3 era absolutamente eficaz, o el 4 era absolutamente eficaz, el saltarse directamente al 5, eso es irrespetar este requisito, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que poníamos asterisco a los excesos? Pónganle el asterisco a este. Aquí está el exceso, ¿ok? Aquí está el exceso. El exceso siempre se va a ver aquí. Tengan la amabilidad, porque en el uso de la fuerza puede ser que sea excesiva. Puede ser que no sea progresiva, puede ser que se haya mandado de una que sin lugar a dudas iba a impedir el ataque, pero no está respetando el protocolo. ¿Se entendió esto? Entonces fue un análisis de el 3 me sirve perfecto, no se vaya a 4 señor, señora, quédese en el 3, el 3 sirve. Voy al otro ejemplo.
le está acuchillando. ¿Ok? Le está acuchillando. Ya fui por el primero. Presencia policial. Para mí, el segundo no es necesario. No creo que le estaré diciendo deténgase, vaya a servir de algo cuando ya está acuchillando. Pero digamos que dijo deténgase. Le tocaría el 3. Estamos hablando de segundos si se dan cuenta. Que esto no es de mucho tiempo. El 3 está a punto de acuchillarle, por favor. ¿Creen que hay espacio para el control físico? El 4, ¿creen que hay espacio para un arma no letal? El gas pimienta si ustedes quieren. ¿Creen que tiene algún escenario de posibilidad de eficacia ese? Se acaba de disparar. Pero imagínense, se está acercando Policía Nacional. ¿Quién está cuchillando? ¿Creen que chance? Párate un ratito, conversemos, piénsalo bien. Mira, ya estamos en el siglo XXI para... Todavía sobrevive. La violencia de género es intolerable, ¿ve? No seas machista, piensa bien. Verás, te vas a tocar un montón de años en la cárcel. Dale suave, conversemos. Eso no va a pasar nunca. El paso número 3, aunque pueda estar en la ruta 1, 2 y 3, el 3 no sirve para nada. Y el 4 tampoco sirve para nada. Visto los criterios de riesgo, eficacia y urgencia, ¿me puedo saltar el 3? ¿Me puedo saltar el 3 y el 4 y lanzarme al 5? Sí puedo, por favor. No se pierdan, no se pierdan acá. ¿Me puedo saltar el orden por estos criterios? ¿Ok? Pero es caso por caso. Caso por caso. En el primer caso, claro, mal hecho que me salte al 5. En el segundo, bien hecho que me salte al 5. Entonces, si no es riguroso, dependerá caso por caso lo que debo ocurrir. ¿Estamos? ¿Claro hasta acá? Tercera pregunta. El último caso que acaba de mencionar, en el caso 2, no importa si es que, por ejemplo, en el paso 1 me salta al 5, ¿verdad? Para mí no. Llegó, y está a punto de acuchillar. El solo hecho de la presencia policial y escuchar una sirena es suficiente para que entienda que la policía llegó. O sea, lo de la verbalización en ocasiones resulta ser un mensaje de, ya vamos a ver el video, un mensaje de decir, detente, piénsalo bien, no lo haga, estamos armados. Es que a veces puede ser que hablar mucho también resulta ser perjudicial. Si no hay tiempo para hablar y hasta decirle buenas tardes, tenga la bondad policial, el cuchillo es morir. ¿Para qué está, señor policía? ¿Qué lógica tiene? En el caso que le estaba ahorcando, si usted quiera decir como que detente, pero le sigue ahorcando, pero no está ocupando ninguna arma. Es que depende. ¿Cuál cree que es el paso ideal? Yo me voy del 1 al 3 de una. Y me lazo con 3 le sobe. ¿Para qué estoy hablando? O sea, puede ser que hablar funcione, puede ser que hablar no funcione. ¿Por qué digo puede ser que hablar no funcione? Porque hay personas que ante la presencia policial empiezan a negociar su entrega. ¿Ok? Ya vamos a ver el video. ¿Has visto el homicidio de Ibarra? Sí. Ya, esto lo vamos a... No, es interesante la clase. Venga. Vamos a ver el video mismo, pero quiero acabar los 3 requisitos. Venga. ¿Qué pasa? Una pregunta Sí. más. La apreciación de que sea progresivo no igual va a depender, pero puede ser. Exactamente en zapatos del policía. Así como la legítima defensa la hacíamos en zapatos del que se defendía, el cumplimiento del deber legal también es en zapatos del policía, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario. Porque claro, visto desde lejos, qué abusivo, cómo le fue a disparar tranquilamente una patada en la espalda era suficiente para que se aleje y no le acuchille. ¿Sí o no? Cualquiera visto así tan fríamente, es que no tiene sentido. Porque visto en los zapatos, después jamás pueden darse cuenta el riesgo que uno percibió y lo muy cerca que estuvo de acuchillarle en el corazón y provocar la muerte o en el cuello. Entonces, claro, si simplemente en parte policial una cámara graba desde lejos y se le ve que está en determinados movimientos, verlo fríamente desde la vereda del frente es absolutamente equivocado. Toda causa de justificación se ve en zapatos del que la usa. ¿Ok? ¿Listo? Tercer requisito, ¿cuál es? 3. Que exista amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves, para sí o para terceros, en los casos en los que se recurra al arma de fuego con munición letal. Es decir, esta causa de justificación está solo para, si ustedes quieren, casos de muerte o no.
El tercer requisito dice, ¿cuál es? ¿Puede repetir? Que exista amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves, para sí o para terceros, en los casos en los que se recurra al arma de fuego con munición letal. Este tercer requisito podría generar una absoluta confusión en todas y todos. Porque lo que me va a decir es, si usted va a usar un arma letal, solo es cuando exista riesgo de lesión o de muerte. Pero ¿y si no existe riesgo de lesión y muerte? ¿Puedo usar un arma letal? ¿Y si dispara las llantas con un arma de fuego? ¿Ahí no se aplica? Es absurdo ese razonamiento. Esto es un error de redacción, un error de la configuración. ¿Cómo vamos a interpretar el requisito 3? Con doble. El requisito 3 es que se debe justificar que exista peligro o riesgo para un bien jurídico cualquiera o general. ¿Ok? O que exista peligro o riesgo para el bien jurídico, integridad física o para el bien jurídico vital. Estos son los dos peligros. ¿Ok? Quiero que lo vean en un ejemplo. ¿Recuerdan el ejemplo? Vamos a suponer de que hay un robo al banco del Austro en un blindado. ¿Se acuerdan esto? Hay un robo al banco del Austro en un blindado. ¿Qué es lo que está pasando? Los atracadores se han subido en el blindado y van llenos de $1 millón. La policía interviene inmediatamente. Se dan cuenta, ya pusieron las sirenas, ya van por el megáfono. En ese preciso momento se dan cuenta que están próximos a llegar a una zona de desvíos que muy complicadamente o muy difícilmente lograrán detener el automotor. ¿Qué dicen? Saquemos el fusil. Punto. Se están llevando la joya de la corona. Se están llevando alguna cosa maravillosa que tengamos, lo que ustedes quieran. Sacan el arma de fuego y disparan. Hay un volcamiento. Logran detener el vehículo, llegan, ninguno esté herido por las condiciones del vehículo, salen, son apresados y la Policía Nacional ataque contundente a un robo frustrado de un banco. Esas noticias así, bombas que salen a las 7 de la mañana. No hay cumplimiento de deber legal aquí, porque el arma de fuego no pone en compromiso ni la vida ni la integridad. ¿Se ven lo absurdo de esto? Entonces, cuando no esté en compromiso la integridad ni la vida, entonces ya no utilizo arma letal. No tiene sentido eso. Vamos a interpretarlo de la siguiente forma. Siempre debe existir un peligro o un riesgo al bien jurídico. Punto. Y esto es una suerte de remarcación o de una otra manera un énfasis que le coloca el código. Pero no se olvide que si está en peligro la vida o la integridad física, use nomás un arma letal. ¿Ok? Es simplemente una ratificación, un subrayado para dejar clarísimo que cuando esté en peligro o riesgo la vida o la integridad física, sí puede utilizar un arma letal. Qué novedad, ya tenía el requisito 2, es obvio. ¿Estamos? Pero no me está excluyendo que el arma letal no se puede utilizar en otros casos, no excluye los otros casos. Lo único que hace énfasis es que en estos dos casos sí arma letal, pero en otros casos, cuando se justifique por riesgo, urgencia y eficacia, use nomás el arma letal. ¿Estamos claros acá? El caso del robo, del blindado del banco es perfecto. No están usando una arma no letal. Un fusil bien colocado mata a cualquiera, ¿sí o no? Es letal. Entonces, vamos al ejemplo de este robo frustrado al banco. Policía Nacional, cumplimiento de un deber legal, bienvenido sea. Protección de terceros, listo. Causó daño, sí, la destrucción completa de un blindado de $80.000. ¿Podemos trabajar cumplimiento de un deber legal? Sí podemos trabajar cumplimiento de un deber legal. Vamos a trabajar los requisitos. ¿Es en acto de servicio de la Policía Nacional? Sí. Segundo, hizo uso legítimo y progresivo de la fuerza conforme a la ruta y los parámetros riesgo, urgencia y eficacia. Veamos. Presencia policial. Verbalización, deténgase. Les tenemos. Control físico, ¿y cómo? No. Paren y bajemos y démonos. Párense un ratito y verán cómo somos más fuertes que ustedes.
Ni loco, o sea, no tiene sentido ir por ustedes. 4. Armas no letales. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen no letal? Lánzale el tolete a ver si estás en el carro. Imaginen el poli saliendo por la ventana. ¿Qué tienen por hacer? Pero vean, dense cuenta, ¿qué tienen por hacer? Entonces, como si interpretáramos mal el requisito 3, ¿qué dijéramos? Es que el arma letal solo es posible para vida e integridad física y como es patrimonio, entonces ya nada. Ya no dará. F no dará. ¿Se dan cuenta lo absurdo que sería pensar de esta manera? Entonces, la lógica de esto es, con el uso legal y progresivo de la fuerza, tenemos garantizado todas y todos que la policía va a medir la intervención o la mayor o menor intensidad de su ataque en función de los criterios, pero el requisito número 3 es una obviedad, porque lo que me dice es, para que realice actos de servicio y haga uso legítimo y progresivo de la fuerza, debe estar en peligro o en riesgo un bien jurídico cualquiera. Pero si está la integridad física o la vida, use nomás el arma letal. Que novedad, ya sabíamos. Pero dejemos claro en un requisito número 3 que eso sí puede pasar. ¿Se entendió? Sí, vamos a aprender esto. Quiero que vean el video antes de contarles el último caso, que bueno, cierro la clase. Vamos a ver si